Los gremios y los transportistas de Bolivia rechazan dialogar con el gobierno y declaran el sexto día de paro nacional. Señalan que continúan la protesta hasta que derogue la ley de legitimación de ganancias ilícitas. Anteriormente, las autoridades han ofrecido organizar la mesa de diálogo. El anuncio viene luego de que el gobierno logró un acuerdo con algunas cooperativas de transportistas en Cochabamba. Mientras tanto, el secretario de los gremiales de Bolivia acusa al Ejecutivo de intentar dividir la movilización con su propuesta de diálogo. Asimismo, en la ciudad de Santa Cruz, los residentes están desbloqueando las calles. Se manifiestan a favor del libre tránsito y la circulación y denuncian que el paro cívico viola el derecho al trabajo. La ley contra el blanqueo de capitales causó divisiones entre los bolivianos. Algunos sostienen que la norma pretende imponer un totalitarismo económico y financiero, mientras desde el Estado denuncian que la oposición busca desinformar a la población e intentar realizar un nuevo golpe de Estado. Vamos a ampliar el tema con el analista internacional Gabriel Villalba Pérez en directo. Hola Gabriel, muchísimas gracias por atendernos. Los gremios y transportistas deciden no dialogar con el gobierno y continuar con el paro en Bolivia. ¿Por qué rechazan la mesa de diálogo ofrecida por el gobierno de Luis Arce? Bueno, un gusto compartir nuevamente con Russia Today y respondiendo directamente a tu pregunta, el 2019 se utilizó una excusa, una bandera de lucha, entre comillas, que era el supuesto megafraude electoral que se había realizado en las elecciones del 2019. Esa fue la excusa que sirvió para subvertir, romper el orden constitucional en noviembre del 2019. Hoy utilizan otra excusa, utilizan la ley 1386 ya promulgada y sancionada en agosto de este año. ¿Por qué no se manifestaron en aquel entonces, no? Semanas anteriores se manifestaron en contra de otro proyecto de ley, el 218. Lo utilizaron como excusa nuevamente para seguir desestabilizando el gobierno del presidente Luis Arce. Esta dirigencia de los gremiales es la misma dirigencia que avaló el gobierno ilegal e inconstitucional de Yanine Áñez. Entonces, por esa relación directa podemos entender por qué se negaron a acudir a las mesas de diálogo programadas para el día de hoy. Es una excusa más. El 2019 la excusa fue el supuesto fraude electoral, que pasado un año no lo pudieron demostrar. Hoy la excusa es la ley 1386 y toda la desinformación que está cundiendo a partir de esta normativa que es internacional. Todos los países que pertenecen al Grupo de Acción Financiera Internacional, precisamente para transparentar sus sistemas financieros en contra de la legitimación de ganancias ilícitas, adoptan esta clase de estrategias nacionales. Bolivia no es la excepción, pero muy hábilmente los opositores al gobierno del presidente Luis Arce han sabido desinformar a los sectores más vulnerables y que se dedican más al comercio, como los sectores gremiales, informales, que por supuesto no tienen nada que temer porque sus actividades no son ilegales, son actividades lícitas, legales. Todos los que se dedican a actividades legales no tienen nada que temer con esta ley que es precisamente, como su nombre lo indica, contra la legitimación de ganancias ilícitas. Gabriel, y ahora, mientras que algunos insisten en un paro indefinido, otros ya parece que están desbloqueando las vías para ir al trabajo, para volver a su día a día. ¿Cómo describiría esta división social que está viviendo Bolivia? Bueno, los comités cívicos, que son actores que están promocionando todos estos paros indefinidos, llamados incluso la lucha final, esta es la lucha final que tenemos que tener contra este régimen para tumbarlo. Incluso el Comité Cívico de Santa Cruz ha sacado un documento de 16 puntos, que es precisamente un libreto para, como ellos indican, tumbar el gobierno de Luis Arce, ¿no? Por supuesto que la gente ya conoce este libreto. Es el mismo libreto que han utilizado el 2019 y la gente no va a volver a permitir que se vuelva a deponer a un gobierno legal y legítimamente constituido. Además, producto del modelo económico sociocomunitario productivo retomado por el gobierno de Luis Arce, pues la economía se ha empezado a dinamizar, la gente ha empezado a tener satisfacción en su bolsillo, que es lo que le interesa al común ciudadano, al ciudadano de a pie, ¿no? Que su economía esté bien, que su bolsillo esté bien. Y nuevamente estos paros vienen a cortar todo este andamiaje económico de recuperación y estabilidad económica que nuevamente está volviendo a sentir la población boliviana. Por supuesto
supuesto que los sectores que han visto en su bolsillo estas políticas estatales satisfactorias para su economía están en contra de que nuevamente sectores cívicos y algunas alcaldías opositoras al gobierno central pues nuevamente traten de cortar este andamiaje económico que se estaba generando durante este primer año de gobierno de Luis Arce. Entonces tienes reacciones encontradas, ¿no? Por un lado, caprichos de casta, de haber perdido sus privilegios políticos y económicos, los comités cívicos de Potosí, de Cochabamba, de Santa Cruz, y por otro lado, el común denominador de las organizaciones sociales y la gente de a pie, la gente que se gana el pan de cada día al día, precisamente, valga la redundancia, que no va a permitir nuevamente que se le corte sus fuentes de ingreso porque ellos necesitan llevar pues el sustento a sus hogares. Gabriel, entonces preguntando por una posible solución, ¿qué propuestas podría ofrecer el gobierno para bajar la tensión? Bueno, se tiene que poner sobre la mesa toda esta estrategia nacional contra la legitimación de ganancias ilícitas, esta ley precisamente la 1386 y todo el resto de las leyes, ¿no? Una de ellas fue el proyecto 218 que se dejó en suspenso para su tratamiento, ¿no? Precisamente por la desinformación que cundía. Pero todo diálogo, toda mesa de diálogo que se va a instaurar se genera sobre la base de que se tienen que aceptar y escuchar las posiciones divergentes, ¿no? Y sobre la base de posiciones encontradas, encontrar una posible solución. Ese es el principio básico de todo diálogo, pero estamos viendo el trasfondo político de estos sectores movilizados, denominados comités cívicos, que se han aglutinado con algunas asociaciones de gremiales, de que no respetan ese principio fundamental de todo diálogo. Dicen, no, nosotros no vamos a acudir al diálogo hasta que deroguen, hasta que abroguen esa ley 1386. Entonces, ¿para qué acudir al diálogo? Ahí nos damos cuenta que precisamente necesitan el monopolio de la violencia, porque con la violencia el 2019 depusieron a un gobierno democrático. Están aplicando la misma fórmula de la violencia hoy, 2021. Actores políticos, opositores, decían, si el gobierno quiere paz, entonces tiene que abrogar esta ley 1386. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que ellos mismos están admitiendo que están manejando el monopolio de la violencia, que ellos están generando la violencia. Entonces, si se parte ya a una mesa de diálogo amenazando con la utilización de la violencia, amenazando con la postura totalitaria, pues no se puede llegar a ningún diálogo. Lo que tiene que hacer el gobierno es empezar a trabajar con cada una de las organizaciones, no con la confederación principal, digamos, con las asociaciones que van conformando la confederación, para que toda la información vaya llegando a las bases que finalmente terminen presionando a la dirigencia engañada o finalmente comprada por estos dirigentes de los comités cívicos que su objetivo es claro, ¿no? Es repetir el libreto del 2019. Gabriel, muchísimas gracias por compartir con nosotros su opinión en directo.